Bueno, vamos a comenzar entonces a resolver la guía de equilibrio químico. Habíamos dicho que el equilibrio químico es una situación de equilibrio dinámico en el que en una reacción reversible lo que tenemos como reactivo, en este caso A, se transforma en B a la misma velocidad que en la que B se transforma en A. Por eso le llamo equilibrio dinámico. Si bien las concentraciones de A y B permanecen constantes en el tiempo, eso no quiere decir que la reacción no siga ocurriendo, sino que A se transforma en B a la misma velocidad con la que B se transforma en A. Imaginémonos un aula en donde tenemos 20 alumnos, ¿sí? Si entran alumnos por una puerta a la misma velocidad con la que salen alumnos por otra puerta, la cantidad de alumnos en el aula va a ser siempre la misma, ¿no? Pero no van a ser siempre los mismos alumnos, ¿se entiende? Eso es una situación de equilibrio dinámico. El número de alumnos es el mismo, pero no son los mismos alumnos. ¿Mm? Bien. Entonces, si uno analiza esta expresión, va a ver que lo que puede pasar acá es que la concentración de B, esto recuerden, estos corchetes representan concentraciones molares. Lo que estamos planteando es la constante acá, Kc, en función de las concentraciones molares. Si la concentración de B es mayor que la concentración de A, eso significa que la constante va a ser grande o pequeña. Grande. Claro, porque el numerador va a ser mayor que el denominador. Entonces la constante va a tener un valor alto. Por el contrario, si la concentración de B es menor a la concentración de A, entonces yo voy a tener una constante baja, ¿sí? Porque el numerador es más chico que el denominador. Entonces cuando yo tengo una constante alta, digo que el equilibrio está desplazado hacia los, si la constante es alta, está desplazado hacia los productos. Y si la constante es baja, tengo el equilibrio desplazado hacia reactivos. ¿Sí? Eso lo vamos a ir aplicando ahora en la medida que desarrollemos los problemas. Entonces, fijémonos. Ahí en el problema 1 nos dice expresar la constante de equilibrio Kc de cada una de las siguientes reacciones reversibles. Bien, entonces supongamos para A. Lo primero que yo tengo que hacer es verificar que la reacción esté balanceada, ¿no? Bueno, acá las tres reacciones están balanceadas. Entonces, esta constante de equilibrio, ¿a qué va a ser igual? A la concentración de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico sobre el producto de la concentración de los reactivos elevado cada uno a su coeficiente estequiométrico. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, esto mismo tienen que plantear ustedes para los otros casos, para B y para C. Plantear la expresión de la constante de equilibrio, nada más. Teniendo en cuenta que un par de consejos, bueno, que no van a ser de utilidad en este problema, pero que sí está bueno que lo vayan recordando, y es que vamos a poner para tener en cuenta. Ojo, sólidos y líquidos puros no integran la expresión de la constante de equilibrio. ¿Se entiende? Sólidos y líquidos puros no integran la expresión de la constante de equilibrio. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo acá en esta reacción hubiera tenido el oxígeno, por decir algo, el oxígeno sólido, en esta expresión de la constante de equilibrio no debería estar acá la concentración del oxígeno.
porque está sólido. ¿Se entiende? Ni los sólidos ni los líquidos puros integran la expresión de la constante de equilibrio. Después cuando hagamos algunos problemas, esto va a ser algo que vamos a tener que recordar. ¿Sí? Bien, y que la constante de equilibrio también depende de la temperatura. Sobre el final de la clase también vamos a hablar de eso. Bueno, entonces acá solamente les pide que escriban la expresión de la constante de equilibrio. Y después les dice predecir para cada caso qué efecto tendrá sobre el equilibrio un aumento de la presión o una disminución de la temperatura. Bueno, cuando nosotros tenemos un sistema en equilibrio, y dijimos que la velocidad de la reacción directa se decía igual a la velocidad de la reacción inversa. Si nosotros alteramos algo en las condiciones en que se encuentra ese sistema, si nosotros producimos una perturbación en ese sistema, el sistema va a responder oponiéndose al cambio que yo le hice. Si yo le aumenté la temperatura, el sistema va a tratar de bajar la temperatura. Si yo aumenté la presión, el sistema va a tratar de bajar la presión. Si yo aumenté la concentración de un reactivo o producto, el sistema va a tratar de disminuir esa concentración que yo aumenté. Esto está dado por lo que llamamos principio de Le Chatelier. ¿Sí? Después ustedes en la teoría lo van a encontrar como principio de Le Chatelier, o Le Chatelier, en donde el principio de Le Chatelier dice esto precisamente, que un sistema en equilibrio, si es perturbado, responde oponiéndose al cambio que se le introdujo. Entonces fijémonos, los cambios de los que se habla acá son aumento de presión y disminución de la temperatura. Bueno. Vamos a charlar un poquito de lo que sería un aumento de presión. Ustedes saben que cuando uno aumenta, vamos a hacerlo con otro color para que... Si yo aumento la presión, entonces estoy haciendo que, fíjense, si en un sistema tengo esta cantidad de partículas por unidad de volumen, si yo aumento la presión, hago que haya más partículas por unidad de volumen, ¿no? Eso significa que aumento la concentración. Eso vamos a escribirlo. Si aumento la presión, entonces aumenta el número de partículas por unidad de volumen. Esto equivale, entonces, un aumento de la presión equivale a aumentar la concentración de las sustancias que están en el sistema. ¿Está? Entonces, el sistema va a tender a disminuir la presión. Si yo aumento la presión, el sistema va a tratar de bajarlo. ¿Cómo hace el sistema para bajar la presión? ¿Cómo se les ocurre que puede un sistema bajar la presión? Aumentar el volumen. Puede ser, pero si tenemos un volumen constante, imagínense, yo tengo 2A gaseoso que forma B gaseoso. ¿Sí? Entonces fíjense, acá yo tengo 2 moléculas de A que se transforman en una de B. ¿Sí? Entonces, si yo aumento la presión, lo que estoy haciendo es incrementando el número de partículas por unidad de volumen. Entonces el sistema va a tender a disminuir el número de partículas por unidad de volumen. ¿Se entiende eso así, de esa manera? Sí.
Entonces, se va a desplazar, el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya menor número de moles. Ustedes fíjense, en esta reacción que escribimos ahí, dos partículas se transforman en una. Si yo aumento la presión, aumento el número de partículas por unidad de volumen. Entonces el sistema va a tender a disminuir el número de partículas por unidad de volumen. ¿Cómo hace el sistema para disminuir el número de partículas por unidad de volumen? Y convierte dos partículas en una. O sea que si yo aumento la presión, ¿sí?, el equilibrio se desplaza hacia donde hay menor número de moles. Es decir, en este esquema, en esta reacción que yo escribí acá, si yo aumento la presión, el sistema se desplaza hacia los productos. Porque en esta reacción hay menor número de moles en los productos. ¿Se entiende? Si aumento la presión, el sistema fíjense, vamos haciendo toda esta conexión, entonces, si aumento la presión, el sistema se va a desplazar hacia donde haya menor número de moles. ¿Se entiende? Sí. Sí. Si yo tengo la misma cantidad de moles en reactivos que en productos, como es el caso de la reacción esta, la A, como es el caso de esta reacción, ¿ven? Acá hay un mol, acá hay un mol y acá hay 2 moles. Hay la misma cantidad de moles en reactivos y productos. Entonces, ese equilibrio no se va a ver afectado por los cambios en la presión. Porque no tengo mayor cantidad de moles ni en reactivos ni en productos. Ahora fíjense el equilibrio B. Tengo 3 moles en lo del lado de los reactivos y tengo 2 moles del lado de los productos. Si ese sistema está en equilibrio y yo aumento la presión, ¿hacia dónde se va a desplazar? Del lado donde hay 2 moles. Claro, si yo aumento la presión, voy a aumentar el número de partículas por unidad de volumen, el sistema va a tratar de disminuirlo. O sea, se va a desplazar hacia donde hay menor número de moles. O sea que el sistema va a agarrar 3 partículas y las va a convertir en 2. Es decir, el sistema se va a desplazar de reactivos a productos. Muy bien. Muy bien. ¿Se entendió? Profe, yo no entendí cuando dijo, si hay igual número de moles en reactivos y productos y aumenta la presión, el equilibrio no se altera entonces. No, no se altera. Por el aumento de presión no, porque no hay menor número de moles en ningún lado. Porque el número de moles de los reactivos es igual al de los productos. Como en el caso de la reacción A. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos ahora a ver qué pasa con la temperatura. Pensemos, si yo tengo una reacción, ¿sí? A que produce B, y esta reacción tiene un delta H negativo. Quiere decir que es exotérmica, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. La reacción es exotérmica. O sea, es exotérmica en este sentido que yo la planteé, porque recordemos que si yo la planteo al revés, en el sentido de B hacia A, ahí va a ser endotérmica, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Chicos, yo después le pido que pongan el presente, porque si no, me tira como que hay mensajes en el chat y yo creo que me están preguntando cosas de lo que explico y... Entonces, antes de irnos ponemos el presente, ¿sí? Y alguien tiene el micrófono abierto y está haciendo ruido, por favor, si lo puede cerrar. Bien.
Bueno, entonces se entiende, la reacción en el sentido directo es exotérmica y en el sentido inverso va a ser endotérmica. Entonces supongamos que yo aumento la temperatura. Si yo aumento la temperatura, el sistema, el principio de Le Chatelier me dice que el sistema va a tratar de bajar la temperatura. ¿Mm? ¿Cómo baja la temperatura del sistema? ¿Cómo hace que la temperatura baje? Absorbe energía. ¿Sí? Entonces, si yo aumento la temperatura, el sistema se va a desplazar, el equilibrio se va a desplazar en el sentido endotérmico. ¿Sí? Si yo aumento la temperatura, el sistema se va a desplazar en el sentido endotérmico. Va a absorber ese calor para procurar disminuir la temperatura. Ustedes vieron que las reacciones que son endotérmicas, si uno las hace en un tubo de ensayo, pues nota que el tubo de ensayo está frío, porque la reacción absorbe energía, absorbe calor. En cambio, las reacciones exotérmicas liberan calor. Si yo caliento una reacción exotérmica, no la estoy favoreciendo. Yo para favorecer una reacción exotérmica tengo que disminuir la temperatura. Que es lo contrario a esto. Si yo bajo la temperatura, entonces el sistema va a tratar de aumentar la temperatura. Entonces, ¿cómo hace un sistema para aumentar la temperatura? Libera energía. ¿Y cómo hace la reacción para liberar energía? Y se desplaza en el sentido exotérmico. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces ustedes conociendo esto de cómo altera la presión y cómo altera el cambio de temperatura, van a tener que analizar para cada uno de estos tres casos qué pasa con esas, con esas alteraciones, teniendo en cuenta la variación que hay del número de moles y el valor del delta H. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ustedes plantéenlo y para el lunes a lo mejor ya el profesor Güemes le sube la guía resuelta, para que ustedes puedan comparar sus resultados. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien. Seguimos. Fíjense, dice el siguiente problema. Una mezcla de hidrógeno y nitrógeno alcanza el equilibrio a 472 grados centígrados. Se analiza la mezcla de gases en el equilibrio y se obtienen las siguientes concentraciones. Calcule la constante de equilibrio para, y ahí le da la reacción. ¿Sí? Entonces, fíjense, de la reacción, ¿sí? De la reacción, nosotros sabemos que la constante de equilibrio de esa reacción, en función de las concentraciones, que son los datos que tengo, va a ser igual a la concentración de amoníaco al cuadrado sobre la concentración de nitrógeno por la concentración de hidrógeno al cubo. ¿Sí? Me da la concentración de hidrógeno, me da la concentración de nitrógeno, me da la concentración de amoníaco. Lo único que tengo que hacer es reemplazar acá y hallar el valor de la constante. ¿Sí? Recordar también las constantes de equilibrio son adimensionales. Es decir, no llevan unidades. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. ¿Estamos? No llevan unidades. Si bien acá en el cálculo a ustedes le van a quedar unidades a lo mejor, no se usan las unidades en las constantes de equilibrio. Se ponen adimensionales. Fíjense que el problema B dice, en una mezcla en equilibrio de los tres gases a 500 grados, la presión parcial del hidrógeno es tanto y la del nitrógeno es tanto. ¿Cuál es la presión parcial del amoníaco si en el equilibrio si Kp vale tanto? ¿Qué es Kp? Kp tiene la misma expresión que la constante de equilibrio Kc, pero está expresado en función de las presiones parciales de cada gas. O sea que acá yo tendría la presión parcial de amoníaco elevada al cuadrado sobre la presión... esperen que hice un corchete. Tengo acá la presión parcial. Recuerden que la P minúscula es presión parcial. La presión parcial de nitrógeno por la presión parcial de hidrógeno al cubo. Ven que la expresión es la misma, pero en vez de concentraciones molares usamos las presiones parciales. Acá me da los datos de la presión parcial de hidrógeno. ¿Ven? Me da el dato de la presión parcial de nitrógeno. Y me pide que calcule la presión parcial de amoníaco y me da el valor de Kp, 1,45 por 10 a la menos 5. Bueno, de acá tendré que despejar la presión parcial de amoníaco. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué puedo hacer esto? Y porque me dice, en una mezcla en equilibrio, me dice, ya me da las concentraciones de equilibrio. Acá también en el anterior dice, una mezcla alcanza el equilibrio, es decir, ya el sistema está en equilibrio. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, en el problema 3, fíjense que ustedes tienen cálculo de constante de equilibrio a partir de otras constantes de equilibrio. ¿Se acuerdan que en termoquímica nosotros calculábamos delta H a partir de otros delta H? Sumábamos reacciones. ¿Se acuerdan que eso le llamábamos ley de Hess? Sí, profe. ¿Sí? Y nosotros sumábamos reacciones y ese delta H tenía ciertas propiedades. Si yo daba vuelta a la reacción, cambiaba el signo del delta H. Si yo multiplicaba por 2 la reacción, multiplicaba por 2 el delta H. Bien, acá para operar con reacciones con constantes de equilibrio pasa lo mismo. Yo puedo usar las propiedades de estos equilibrios de poder ser sumados, al igual que hacía con los equilibrios, con las reacciones en termoquímica, pero acá en vez de delta H voy a calcular una constante. Entonces yo tengo que acordarme lo siguiente. Si esta reacción A que me da B tiene este valor de constante de equilibrio, K1, si yo doy vuelta a la reacción, ¿qué pasa con esta constante? Es igual a 1 sobre K1. ¿Sí? Es la inversa. ¿Por qué? Porque fíjense, yo estoy cambiando el orden de reactivos y productos. Entonces, es lógico que me quede la inversa. El numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador. ¿No? En estas constantes. Sí. Y si yo multiplico por 2, esta constante es igual a K1 al cuadrado. ¿Sí? Que son básicamente dos cosas que yo puedo hacer para que cuando sume reacciones me quede la reacción que estoy buscando. Fíjense acá, por ejemplo, yo quiero sulfuro de hidrógeno del lado de los reactivos, 2 protones y sulfuro del lado de los productos. Fíjense acá, tengo sulfuro de hidrógeno del lado de los reactivos, protones y sulfuro ácido. Y acá sulfuro ácido, protón y sulfuro. Si ustedes se fijan, simplemente sumando estas dos reacciones, voy a obtener esta reacción que estoy buscando acá.
¿no? Fíjense, si yo sumo estas dos, se me va el sulfuro ácido y me queda la reacción que estoy buscando. Entonces la constante de equilibrio de esta reacción va a ser Kc' por Kc2', ¿sí? ¿Se acuerdan cuando sumábamos reacciones, los delta H se sumaban? Bueno, acá las constantes se multiplican. Si yo tengo A que me da B, B que me da C, entonces A C sería, esto es K1, esto es K2, entonces la constante esta sería K1 por K2. ¿Se entiende? Cuando yo sumo reacciones, las constantes se multiplican. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿se entendió? Sí, sí. Bien. Bueno, fíjense en el siguiente problema. En el siguiente problema, nosotros, en los anteriores nos decía que el sistema estaba en equilibrio. Acá, yo voy a tener que averiguar si el sistema está en equilibrio. Fíjense que dice, a muy alta temperatura, la Kc para la siguiente reacción es 1 por 10 a la menos 13. Y le da la reacción. Y dice, transcurrido cierto tiempo, se detectaron las concentraciones detalladas a continuación. Indique si el sistema se encuentra en equilibrio. Cuando yo quiero saber si un sistema se encuentra en equilibrio, cuando yo quiero saber si un sistema se encuentra en equilibrio, yo tengo que plantear lo que llamo cociente de reacción. ¿Qué es el cociente de reacción? Al cociente de reacción lo voy a llamar Q. Cociente de reacción. ¿A qué es igual Q? Q tiene el mismo formato de la expresión de la constante de equilibrio. En este caso va a ser igual a la concentración de hidrógeno por la concentración de flúor sobre la concentración de fluoruro de hidrógeno al cuadrado, ¿no? Pero estas concentraciones no son las concentraciones de equilibrio. No son necesariamente concentraciones de equilibrio. Entonces, fíjense, en este caso, yo tendría que hallar el valor de Q utilizando estos datos de concentraciones que pone acá. El problema. Entonces, una vez que hallo el valor de Q, el valor del cociente de reacción, lo que yo voy a hacer es comparar Q con la constante de equilibrio. Lo voy a comparar. Entonces digo, si el cociente de reacción es igual a la constante, entonces el sistema está en equilibrio. Ahora, puede que no pase esto. Puede que yo tenga un cociente de reacción mayor a la constante de equilibrio. Si es mayor o es menor, no está en equilibrio el sistema. Entonces si el sistema no está en equilibrio, yo tengo que entender una cosa. Todo sistema que está con una reacción química tiende al equilibrio con el paso del tiempo. Tiende al equilibrio. Entonces, si yo tengo un sistema que no está en equilibrio, va a tender al equilibrio. Si Q es distinto de K, el sistema no está en equilibrio y va a tender al equilibrio. El tema es que lo va a hacer de distinta manera si Q es mayor que K, que si Q es menor que K. Porque si Q es mayor que K, ¿qué significa? Pensemos, Q es mayor que la constante de equilibrio, tiene un valor mayor. Entonces Q, para poder acercarse acá, tiene que disminuir su valor. Q tiene que hacerse más chico para
poder tomar el valor de la constante de equilibrio. ¿Cómo se hace más chico esto? Y si yo quiero hacer más chico esto, tengo que agrandar el denominador y disminuir el numerador, ¿no? Y eso implica desplazar la reacción ¿hacia dónde? ¿Hacia productos o hacia reactivos? Productos, profe. Productos, me dicen. De hidrógeno. Sí, pero yo quiero que Q se haga más pequeño. No quiero que Q aumente. Quiero que ¿en qué condición Q se va a hacer pequeño? Aumentando el denominador. O sea, desplazando la reacción hacia reactivos. ¿Se entiende? Ustedes piensen que Q, al igual que K, Q es producto sobre reactivo. Si yo quiero aumentar Q, perdón, si quiero disminuir Q, tengo que aumentar productos y disminuir reactivos. Perdón, lo estoy escribiendo al revés. Vamos de nuevo. Si yo quiero que Q disminuya, tengo que, ¿para qué quiero que Q disminuya? Para que tome el valor de K. Para que sea igual a la constante de equilibrio, para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, Q va a bajar su valor. ¿Cómo hace Q para bajar su valor? Y Q es un cociente. Si yo quiero que baje el valor de un cociente, tengo que aumentar el denominador, ¿no? O sea que tengo que aumentar el sistema, va a aumentar la concentración de productos, perdón, de reactivos, y disminuir productos. Entonces, se desplaza hacia reactivos, o hacia la izquierda. ¿Se entiende? Y, por el contrario, si el cociente de reacción es menor que K, entonces el sistema va a tratar de disminuir reactivos y aumentar productos. ¿Para qué? Y para que este cociente se haga igual a la constante de equilibrio. ¿Cómo logra esto el sistema? Y se desplaza hacia productos. O sea, hacia la derecha. Esto sería hacia la izquierda. ¿Se entiende? O sea, Sí, profe. usamos Q cuando nosotros tenemos una reacción en donde las concentraciones que tenemos no son las concentraciones de equilibrio. Y nosotros queremos saber qué va a pasar con el sistema, si se va a desplazar hacia un lado o se va a desplazar hacia el otro. Bueno, para eso tenemos que tener el dato de la constante de equilibrio, si no, no lo podemos resolver, ¿no? Bueno, recién estuvimos viendo Kp y Kc. Fíjense. Acá les da un sistema en donde tienen bromo más hidrógeno que le da bromuro de hidrógeno. Entonces, fíjense. Dice, Kp y Kc son iguales. Si ustedes expresan Kp, Kp se expresa, ¿se acuerdan? En función de las presiones parciales. ¿Ven? Si yo planteo Kp para este sistema, va a ser igual a la presión parcial de bromuro de hidrógeno sobre la
presión parcial de bromo elevado a la 1/2 por la presión parcial de hidrógeno. Esto es por la presión parcial de hidrógeno a la 1/2, ¿no? ¿Están de acuerdo? Del mismo modo, Kc va a ser igual a la concentración de bromuro de hidrógeno sobre la concentración de bromo a la 1/2 por la concentración de hidrógeno a la 1/2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Estas dos son iguales? No, no son. Bueno, no siempre. No siempre son iguales. Yo puedo demostrar, seguramente en la teoría lo han visto, que Kp es igual a Kc por RT a la delta N, donde delta N es igual al N de los productos menos el N de los reactivos. ¿Sí? N es el número de moles. Entonces acá fíjense, N de los productos es 1, ¿no? Y acá N de los reactivos es 1/2 más 1/2 es 1 también. Entonces el delta N en esta reacción es 0. ¿Qué pasa si yo elevo un número a la 0? ¿Cuánto vale? 1. Vale 1. ¿Sí? Entonces acá, ¿cómo me queda? RT a la 0, ¿cuánto vale? 1. 1. Entonces Kp igual a Kc, ¿no? Si delta N es igual a 0, Kp igual a Kc. En esta reacción, Kp igual a Kc. No siempre pasa eso. No siempre el delta N va a valer 0. Entonces acá le dice, les da las presiones parciales, le dice que calculen Kp y Kc. Y bueno, con esas presiones calculan Kp y el valor de Kc va a ser el mismo, porque el delta N es igual a 0, ¿se entiende? Sí. Para esta, delta N es igual a 0. Entonces, Kp es igual a Kc. No sé qué pasa, que por ahí escribo algunas cositas y se me borran. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí. Después el cálculo de la constante lo hacen ustedes ahí con los valores que les da el problema. Bueno, fíjense, dice, en un recipiente cerrado, a 200 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio de presión, se tiene un sistema en equilibrio, donde el pentacloruro de fósforo se descompone, dando como productos dicloro y tricloruro de fósforo. Ahí me dan el valor del delta H. Y me dice que el sistema en equilibrio dio las siguientes concentraciones. Y me da la concentración de tricloruro y de dicloro y la concentración de pentacloruro de fósforo. Y me pide que calcule la constante Kc. Bueno, ahí ustedes tienen que tener en cuenta que estas concentraciones son las concentraciones en equilibrio. Por lo tanto, para plantear Kc, voy a expresar acá, voy a plantear la expresión de Kc, que va a ser la concentración de cloro por la de tricloruro de fósforo sobre la de pentacloruro de fósforo. ¿Sí? Y voy a calcular esta Kc con estas concentraciones de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende?
Sí. Bien, entonces ahora me dice, ¿qué efecto tiene sobre la concentración de los productos? En equilibrio, sí, aumento la temperatura. Bueno, hoy dijimos que si aumento la temperatura, el sistema se desplaza en el sentido endotérmico o exotérmico. Endotérmico. Endotérmico, muy bien. ¿Y cuál es el sentido endotérmico de esta reacción? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Muy bien, o sea que el equilibrio se va a desplazar hacia allá, ¿no? Y si bajo la presión, recuerden, si yo aumentaba la presión, se desplazaba hacia donde había menor número de moles. O sea que si bajo la presión, eso implica disminuir el número de partículas por unidad de volumen, entonces lo que va a tratar el sistema es de aumentar el número de partículas por unidad de volumen. Para eso tiene que aumentar el número de partículas que componen el sistema. Entonces fíjense ahí, ustedes tienen una partícula que se convierte en dos. ¿En qué sentido la reacción tiene mayor número de partículas? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la derecha. Hacia la derecha, muy bien. Entonces el sistema se va a desplazar hacia allá. Yo puedo poner la flecha, puedo poner hacia la derecha, puedo poner hacia la izquierda, puedo poner hacia reactivos, hacia productos, es lo mismo, ¿sí? Esto sería hacia la izquierda y sería lo mismo decir hacia reactivos. ¿Está? Esto sería hacia la derecha y esto sería hacia productos. ¿Estamos? Bueno, ¿qué pasa si aumento la concentración de pentacloruro de fósforo? ¿Cómo responde el sistema? Va a tratar de bajarla, se opone al cambio, ¿no? El sistema se opone al cambio. Entonces, si yo aumento la concentración de pentacloruro de fósforo, el sistema lo va a tratar de bajar. ¿Cómo hace el sistema para bajar la concentración de pentacloruro? Y lo transforma en productos. O sea que si yo aumento reactivo, se desplaza hacia producto. Si yo aumento producto, se desplaza hacia reactivo. ¿Se entiende? Y si yo agrego un catalizador, No pasa nada, ¿por qué? porque el catalizador cambia la velocidad de la reacción, pero no el equilibrio. Muy bien, el catalizador no cambia la posición de equilibrio, lo único que hace es ayudar a que la reacción lo alcance más rápidamente. Entonces no afecta el equilibrio la presencia de un catalizador, porque el catalizador solo ayuda a que la reacción llegue más rápido al equilibrio, no cambia la posición del equilibrio. ¿Sí? Bien. Y en el punto C dice, si en un recipiente de 5 litros se introducen, fíjense, me dice que tengo un recipiente que tiene un volumen de 5 litros y que ahí introducen 1,8 moles de pentacloruro de fósforo. Y me pide que calcule las concentraciones de equilibrio sabiendo que Kc para este proceso a esa temperatura es 0,042. Bien, acá ya la cosa se pone un poco más compleja. Mi reacción era pentacloruro que me da dicloro más tricloruro. Esperen que voy a dibujar bien eso porque es una Q. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la reacción. Y me dice que esta constante vale, Kc, vale 0,042. Entonces pensemos un poquito. En el tiempo inicial, ¿sí? Esto es tiempo, no es temperatura. ¿Sí? En el tiempo inicial, yo de producto no tengo nada. Y tengo 1,8 moles de pentacloruro en 5 litros de sistema, ¿no? Este 1,8 sobre 5
sería la concentración molar de pentacloruro. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Qué va a pasar? El sistema va a cambiar, va a haber un delta, va a haber un cambio. ¿Cuál es el cambio que va a ocurrir en el sistema? Y va a aparecer cloro, ¿no? Van a aparecer X concentración molar de cloro, que casualmente va a ser la misma que la concentración molar de tricloruro de fósforo que va a aparecer. Y, ¿qué pasa? Esta concentración va a disminuir. ¿En cuánto? Y en un factor X, ¿no? Por cada X de esto que se descompone, aparece X de esto y X de esto, ¿no? De manera que en el equilibrio, yo voy a tener lo que había inicialmente, menos X, X y X. ¿Y qué me dice la información, el dato? Me dice que Kc es 0,042 y es igual a X. Pero vamos a plantear primero la expresión de la constante. Que ya la habíamos planteado arriba, me parece. A ver, ¿no? Sí, ya tenemos planteada la constante de equilibrio, ¿ven? Entonces vamos a reemplazar, en esa constante, vamos a reemplazar las concentraciones en el equilibrio. La concentración de de cloro es X. La concentración de tricloruro es X, ¿no? La concentración de pentacloruro es 1,8 sobre 5 menos X. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Álgebra, chicos. Tengo que despejar X. Entonces, como me está preguntando calcular las concentraciones de equilibrio, yo voy a saber que la concentración de cloro en el equilibrio es igual a X. La concentración de tricloruro de fósforo en el equilibrio es igual a X. Y la concentración de pentacloruro de fósforo en el equilibrio es igual a 1,8 sobre 5 menos X. ¿Sí? ¿Cómo despejan esa X? Y bueno, pasan allá el 1,8 sobre 5 menos X, lo pasan allá a la izquierda, arriba, multiplican por la constante, o sea, distribuyen, después reagrupan, a lo mejor les queda, seguramente les va a quedar una resolvente, ahí les va a quedar una cuadrática, bueno, reorganizan esa ecuación, aplican la resolvente, y van a obtener, como es una cuadrática, ¿cuántos valores de X van a obtener al aplicar la resolvente? 2. 2. Van a obtener dos valores de X posibles. Uno va a ser positivo y otro negativo. Bueno, se quedan con el valor positivo de X, porque no tiene sentido una X negativa. ¿Se entiende? No puede haber menos una concentración negativa de cloro, ¿no? O sea que se quedan con el valor de X positivo. De manera que acá despejan X, reorganizan la cuadrática, aplican la resolvente y se quedan con la X positiva. ¿Sí? ¿Quedó claro eso, no? Sí. ¿Entienden por qué acá puse 1,8 sobre 5? Porque acá yo pongo concentraciones molares. Y acá me da tantas moles en 5 litros. Bien. ¿Alguna duda? Bueno, acá tenemos un problema bastante similar, fíjense.
El problema 7 dice, calentando a 444 grados centígrados y a volumen constante de 1 litro, 2,94 moles de yodo y 8,10 moles de hidrógeno, reaccionan hasta alcanzar el equilibrio. Entonces fíjense, yo tengo un sistema con un volumen de 1 litro, y pongo inicialmente una concentración de yodo de 2,94 mol sobre litro, ¿no? Porque es 1 litro, ¿ven? Y una concentración de hidrógeno igual a 8,10 mol sobre litro. ¿Se entiende por qué puse mol sobre litro? Sí, profe. Sí. Sí. Esto producen 5,64 mol sobre litro de yoduro de hidrógeno. Calcular la constante Kc, dice. Bueno, entonces acá nuevamente tenemos una reacción en donde el hidrógeno con el yodo reaccionan para producir yoduro de hidrógeno. Entonces, fíjense, en T igual a 0 o inicial, como ustedes quieran llamarle, yo tengo 2,94 de este y tengo 8,10 de este y de este no tengo nada, ¿no? El cambio, ¿cuál va a ser? Y acá va a aparecer X y acá va a desaparecer X, ¿no? Ah, perdón, me faltó un 2 acá para balancear, ¿sí? Me faltó eso, entonces acá van a aparecer 2X en el equilibrio. Siempre, ustedes grábense algo, siempre la X que ustedes ponen está acompañada del coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Entonces, fíjense, el cambio va a hacer que desaparecen estos y aparece este. Entonces, en el equilibrio, ¿ustedes qué van a tener? Van a tener 8,10 menos X, 2,94 menos X, y acá van a tener 2X, ¿no? Ahora me pide que calcule la constante de equilibrio, pero si yo planteo acá la constante de equilibrio, Kc es igual a la concentración de yoduro de hidrógeno al cuadrado sobre la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo reemplazo ahí y me va a quedar, me vengo acá, me va a quedar que Kc es igual a 2x al cuadrado sobre 8,10 menos x por 2,94 menos x. Medio complicado de resolver esto, ¿no? No es tanto, porque fíjense que a ustedes le están dando un dato, le está diciendo que se producen 5,64 moles de yoduro de hidrógeno, moles por litro. Entonces, eso significa que la concentración de yoduro de hidrógeno en el equilibrio es igual a 5,64 y es igual a 2x, chicos. Entonces, ustedes saben cuánto vale x. X vale 5,64 sobre 2. ¿Ven? Con este valor de x
Reemplazan acá y ahí tienen el valor de K6. ¿Se entendió? ¿Se quedaron mudos? Sí, profe. ¿Se entendió? Bien. Este es un ejemplo en donde a partir del dato del producto yo puedo hacer el cálculo de la constante de equilibrio. Bien. Bueno, el problema 8 es similar al que habíamos visto en donde tienen que sumar reacciones, ¿sí? Teniendo en cuenta que si doy vuelta una reacción, la constante se convierte en la inversa de la constante. Si yo multiplico por 2 una reacción, tengo que elevar al cuadrado la constante. Bien. Ese se los dejo para ustedes, que lo planteen en casa. Bueno, ya están en sus casas. Que lo planteen después de clase. Entonces fíjense este. Dice, en un autoclave de 5 litros se colocó carbón sólido y 1 gramo de hidrógeno. La mezcla se calentó a 1000 grados centígrados. Cuando el sistema llegó al equilibrio, se midió en el autoclave 0,22 gramos de metano. Calcule la constante de equilibrio. Un problema similar al anterior. ¿Sí? Similar al anterior, en donde van a tener que plantear la expresión de la constante de equilibrio en función de las concentraciones en el equilibrio. Y como ya le da la concentración de metano en el equilibrio, ahí despejan X y pueden calcular la constante. ¿Sí? O sea que el problema 9 es muy similar al problema 7. ¿Está? El problema 9 es similar al problema 7. Vamos a ponerlo acá para que les quede eso registrado. Este es similar al problema 7. Y acá tengan en cuenta algo. La constante de equilibrio acá es igual a la concentración de metano sobre la de hidrógeno al cuadrado por la de carbono. Pero como el carbono, recuerden, es un sólido, no va a formar parte de la constante de equilibrio. ¿Está? Esta es una de las trampitas que tiene este problema. Bueno, no trampitas, una de las situaciones así especiales, ¿no? Que yo tengo que tener en cuenta, que como el carbono no está sólido, no integra la constante de equilibrio. ¿Queda claro? Entonces ustedes acá tienen una concentración inicial de hidrógeno, que la van a tener que calcular porque le dice que tienen 1 gramo de hidrógeno. Bueno, en 5 litros de volumen. Bien, ¿alguna pregunta? Bien. Problema 10, dice. En un recipiente cerrado de 5 litros se introduce un mol de dióxido de azufre y un mol de oxígeno gas y se calienta el sistema a 1000 grados, obteniéndose trióxido de azufre gaseoso. Luego de un tiempo, el sistema adquiere un estado de equilibrio químico. Dice plantear y ajustar la reacción química correspondiente. Dice, en el equilibrio se determinó que el recipiente contiene 0,15 moles de dióxido de azufre. Calcule K6 y Kp. Fíjense que acá le está dando un dato del producto, como para que ustedes puedan calcular X y reemplazarla en la expresión de la constante de equilibrio. ¿Se entiende eso? Fíjense, vamos a plantearlo. Vamos a plantear la reacción química, me dice, bueno, acá la reacción, fíjense, sería, dice, dióxido de azufre más dioxígeno, bueno, gas es esto, que produce trióxido de azufre gaseoso. Bueno, hay que balancearlo a esto, podemos ponerle un medio acá, y ahí queda balanceada, ¿no? Entonces fíjense ahora,
yo, si quiero hacer el estudio del... Quiero calcular la constante de equilibrio, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, voy a tener que plantear lo mismo que planteé en los problemas anteriores, hacer el estudio de la... Que me desapareció el lápiz. ¿Cómo planteo esto? Bueno, recuerden, dióxido de azufre más medio oxígeno, que me da dióxido de azufre. Acá tengo Kc, que es igual a la concentración de trióxido sobre la concentración de oxígeno en un medio por la concentración de dióxido. Entonces, tenemos acá en tiempo cero, decía que tenía un mol de dióxido de azufre y un mol de oxígeno en un recipiente de 5 litros. O sea que acá tengo un quinto y un quinto, ¿no? Molar. Un quinto mol por litro, un quinto mol por litro. Y de este no tenía nada. El cambio que ocurre es que aparece X de esto y desaparece X de este y un medio de X desaparece acá. Y en el equilibrio, por lo tanto, voy a tener un quinto menos X, un quinto menos un medio de X y X. Fíjense que el dato que me da el problema es que en el equilibrio hay 0,15 moles de dióxido de azufre. Como el recipiente sigue siendo es de 5 litros, entonces, ¿esto qué significa? Que la concentración significa que en el equilibrio la concentración de dióxido de azufre es 0,15 sobre 5, ¿no? Y que esto es igual a un quinto menos X. ¿Sí? Viene de acá, ¿no? Entonces de acá despejo X y con esa X vengo a la expresión de Kc y digo, bueno, Kc a qué es igual. Según lo que estuve desarrollando, este Kc, se fijan ahí arriba, lo planteamos. Sería la concentración de trióxido de azufre, que es X, sobre la concentración de oxígeno a la 1 medio, que es un quinto menos 1 medio de X a la 1 medio, por la concentración de dióxido de azufre, que es un quinto menos X. Como yo X conozco, calculo Kc. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Después me dice determine la presión total del sistema y las presiones parciales de cada componente del sistema en equilibrio. Bueno, acá, esto si se quiere ya es un problema de gases. Acá lo que van a tener que calcular es, como ustedes conocen las concentraciones en el equilibrio, ustedes sacan cuántas moles tienen de cada componente, y con esas moles, aplicando la ecuación de estado, pueden calcular las presiones parciales y después las suman y obtienen la presión total. ¿Se entiende? Ustedes de acá van a necesitar acá esto,
con el valor de X y estos valores, y estas expresiones, calculan las moles de cada componente, y después, con la ecuación de estado, calculan las presiones. Pueden hacer dos cosas. Pueden sumar las moles, calcular la presión total y después las presiones parciales, o pueden calcular primero las presiones parciales, después las suman y obtienen la presión total, como les guste. ¿Se entendió? Sí. A ver, por ejemplo, Florencia, ¿está entendiendo? Florencia. Profe, Sí. bueno, no soy Florencia, pero Dale, dale. ¿qué dice en el último renglón? Que primero calculamos los Las moles de moles de cada cada componente. Y después con la Sí, y ecuación de después, estado, de los gases ideales, calculan la presión. genial, ¿Sí? gracias. Bien, a ver, ¿hay algo en el chat? A ver si es Florencia que contestó. Sí, muy bien, Florencia. A ver. Joaquín, ¿está entendiendo? Joaquín. ¿Está por ahí? ¿No está durmiendo la siesta, Joaquín, no? No se escucha, Joaquín. Luciana. Guillermina. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ah, Sí, se escucha, profe. porque hay algunos que a lo mejor no están escuchando, porque te estoy preguntando. Ah, esta Luciana puso que sí. Sí, profe. Bien, bien, bien. Bueno, yo le pregunto porque algunos están callados, entonces yo quiero saber si realmente no entienden o si realmente entienden o no tienen, o tienen vergüenza de decirlo. No tengan vergüenza, díganme si no entienden algo, lo volvemos a explicar, chicos. No quiero que se vayan con dudas. Bien, si bien lo que estamos haciendo son los planteos, no estamos resolviendo los problemas. Estamos planteándolos, cosa de que ustedes ahora puedan tener condiciones más o menos de resolverlos y después comparar los resultados a ver si fue bien o no, y bueno, después en base a eso ir a la clase de consulta. Bueno. Seguimos. Bueno, ya de trabajo con equilibrios fueron esos problemas. Vamos ahora a otro tipo de problemas. Fíjense qué dice. La constante de equilibrio Kp para la siguiente reacción es tanto. Es 4,4 2000 K. Dice, calcula el delta G de la reacción. ¿Qué es el delta G? ¿Se acuerdan ustedes qué es el delta G? Energía de Gibbs. El delta G sería la variación de energía libre de Gibbs. Muy bien. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es la energía libre? De toda la energía que se pone en juego en una reacción, la energía libre es la energía que está disponible para realizar trabajo. Entonces, ¿cómo calculo yo delta G de una reacción? Hay muchas formas. Hay muchas formas. Por ejemplo, esperen que me aparezca el lápiz para escribir. Por ejemplo, delta G es igual a menos R por T por el logaritmo de K.
menos RT logaritmo de la constante de equilibrio, ¿no? Entonces, si yo conozco la constante de equilibrio de una reacción, puedo calcular el delta G. Tengo que conocer la temperatura que les da de dato y R, que ya también lo tienen, es la constante de los gases. Y entonces le dice, la parte A, bueno, se resuelve en base a esto. Y la parte B, fíjense que dice, calcula el delta G para la reacción cuando las presiones parciales son 0,25, 0,78 y 0,66. Y acá 1,20. ¿Qué pasa? Bueno, esto que yo calculé acá es el delta G0, cuando tengo la reacción en equilibrio. Ahora, yo no sé si acá estoy en el equilibrio. Entonces, yo calculo delta G en base al delta G0. Y delta G es igual a delta G0 menos RT por el logaritmo de Q. Entonces con estos datos, ¿sí? Ustedes van a calcular el cociente de reacción, que tiene, recuerden, la misma expresión que la constante de equilibrio, y van a calcular acá, usando este delta G, 0, van a calcular delta G. Y van a concluir. Acá algo tenemos que decir. Si delta G es menor a 0, ¿qué pasa? ¿Qué era delta G? ¿Un criterio de qué? Acerca de las reacciones químicas. Era criterio de espontaneidad. De espontaneidad. Muy bien. Entonces, si delta G es menor a 0, entonces la reacción es espontánea. Es espontánea. En el sentido en que está planteada, de reactivos a productos. Si delta G es mayor a 0, entonces no es espontánea, en el sentido que está planteada, ¿no? Si yo tengo esta reacción así, y el delta G me da negativo, significa que la reacción se desplaza hacia la derecha. Ahora, si me da que no es espontánea, eso quiere decir que es espontánea en el sentido inverso. Por lo tanto, la reacción va a transcurrir de productos a reactivos, ¿sí? Y si delta G me da igual a 0, entonces la reacción está en equilibrio. ¿Se entiende? Van a tener que hacer estos cálculos para ver cuánto Sí. vale delta G. Ahí la temperatura que usamos. 2000 Kelvin. ¿Ves que te dice? Hasta allá La arriba, constante de sí. equilibrio, Kp, claro, porque también vos no podés salirte de esa temperatura porque la constante está dada a 2000 Kelvin. Entonces no podés, si te salís de la temperatura tenés que calcular de nuevo el delta G, porque el delta G también depende de la temperatura, ¿no? Profe, Sí. ¿y el logaritmo de Q qué sería? Q, el cociente de reacción, lo mismo que calculamos hoy, que tiene la misma expresión que la constante de equilibrio, pero las concentraciones no son las de equilibrio, ¿se acuerdan? Lo usamos en uno de los problemas, a ver, ya les digo en cuál. Ah, sí, en el 4 me parece. Qué larga que esta guía. En el 4. Bien, ¿estamos? ¿Hasta ahí? ¿Y ahí, por Sí. qué el superíndice con eso? No te escucho. Ahí, cuando escribiste la energía, si es mayor, menor o igual a 0, ¿iría con el superíndice? Ah, no, perdón. Es por la costumbre de trabajar siempre con delta G0. Ahí está bien. ¿Está? Fíjense, el problema 12 dice, una mezcla de 3 moles de cloro y 3 moles de monóxido se introduce en un matraz de 5 litros. En el equilibrio se consumió el 3,3% de la concentración inicial de cloro. Bueno, ahí chicos le está dando el valor de la concentración de equilibrio directamente. ¿Se dan cuenta? Porque si se consume el 3,3% de lo que había inicialmente,
Ya ahí ustedes pueden calcular cuánto hay ahora. Si esa es la concentración de equilibrio, usan ese dato para calcular X en la expresión de esta constante de equilibrio. Y conociendo X, calculan Kc. Y con ese Kc pueden calcular el delta G. ¿Se entiende? Este sería una mezcla de lo que venimos haciendo hasta ahora. Piensen que acá lo único que van a tener que tener en cuenta es que la concentración de cloro en el equilibrio es igual a lo inicial menos, dice que se consume el 3,3%, o sea, menos 0,033 de lo inicial. ¿Se entiende? O sea, a lo inicial le restan el 3,3%, y eso le da lo que tienen en el equilibrio. Y esto lo usan para calcular X, porque acá les va a quedar lo inicial menos X, lo inicial menos X, X. ¿Se acuerdan? Es como igual a los problemas que veníamos haciendo. Con eso calculan Kc, y con ese Kc pueden calcular el delta G. En el problema 13 tenemos algo medio parecido. Dice, calcule delta G y Kp para los siguientes procesos a 25 grados. Bueno, supongo que esto lo tienen que hacer a partir de datos de tablas. Van a tener que hacer delta G de reactivos, delta G de producto menos delta G de reactivos, calcular el delta G y ver el valor de la constante de equilibrio. Acá, más que nada, lo que está buscando este problema, fíjense, es que ustedes analicen los distintos valores de delta G y Kp que obtienen, que tienen relación con que están las reacciones, fíjense, son las mismas, pero están balanceadas distinto, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Es más que nada para que vean la diferencia que se debe al balance. Y después en el otro problema dice, a 25 grados centígrados el delta G para el siguiente proceso físico es tanto. Calcule la presión de vapor de agua a esa temperatura. Entonces acá lo que tenemos es una conversión de agua gaseosa en agua líquida. Si ustedes se fijan, a partir de delta G, ustedes pueden calcular la constante de equilibrio, ¿no? Pueden calcular Kp, acá. Y si ustedes tienen Kp, porque acá me pueden decir ustedes, ¿qué se obtiene, Kp o Kc? Y es lo mismo, porque fíjense que hay un mol y un mol, y hay solo uno gaseoso, ¿no? Fíjense, ustedes obtienen acá la constante. Entonces, se vienen acá y piensen que la constante acá, Kp, ¿a qué es igual? Sería la presión de este sobre la de este, ¿no? Pero ¿qué pasaba con el agua líquida? ¿Integraba la constante de equilibrio? Recuerdan, ni los líquidos ni los sólidos. No, porque O sea que me queda 1 sobre la presión de agua gaseosa, ¿no? ¿Qué es lo que me está preguntando? La presión de vapor de agua. O sea que con delta G calculan Kp, y con ese Kp calculan la presión de agua. Ven que hay que pensarlo un ratito el problema, pero no es tan difícil, ¿ven? Está sencillo desde el punto de vista del cálculo al menos. Hay que interpretar un poco los fenómenos que ocurren. Bueno, ¿alguna duda? Todas, ¿no?
Bueno, sí, yo entiendo que esto es estamos enfrentando unos temas que por ahí no son los que ustedes han visto en la escuela o que han visto en la primera parte de la materia, ¿no? Pero fíjense cómo estamos usando herramientas que hemos desarrollado en la primera parte de la materia. Así que, y bueno, y estos son justamente ahora, desde equilibrio en adelante, son temas que le van a servir mucho a ustedes después para la carrera, porque tiene que ver con los equilibrios de las sustancias cuando están en solución acuosa. Acá estamos analizando equilibrio químico en general, pero después van a ver que todas estas cuestiones que estamos desarrollando de equilibrio químico las vamos a aplicar a las soluciones acuosas, y vamos a analizar equilibrio de precipitación, equilibrios ácido-base, equilibrio de óxido-reducción, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, creo que tienen bastante material para trabajar. Es lógico que le queden algunas dudas, no se preocupen. Es un tema, como les digo, difícil por ahí de asimilar, pero con la práctica van a ver que se va entendiendo. Recurran a los libros, en los libros en la bibliografía van a encontrar un montón de problemas de estos resueltos, y eso les va a ayudar un montón a entender cómo es la dinámica del tema en cuanto a la resolución de problemas. Así que bueno, los dejo entonces, en un ratito ya arranca la clase de Leonardo, que van a desarrollar un problema de cinética, no se la pierdan. Y bueno, nos estamos viendo entonces la semana que viene. No se olviden de dejar el presente. Y bueno, cualquier cosita que necesiten me contactan a través del entorno. Gracias, profe. Bueno, no chicos, gracias a ustedes. Nos vemos. Un abrazo.